Hola amigos, espero de corazón que se encuentren excelente. Ya teniendo a Hazbin Hotel con la primera temporada ya terminada, la gran mayoría del fandom quedó satisfecha con el resultado y estamos expectantes con la llegada de la segunda temporada. Pero también toca hablar de la otra cara de la moneda, aquellos eventos y situaciones que resultaron sumamente confusos y desconcertantes incluso para los fanáticos más fieles a la serie. Estos son 10 cosas sin sentido de Hazbin Hotel. Pero antes de comenzar quiero avisarles que este top será subido en 2 partes por la cantidad de información que daré para que estén atentos al canal. Ahora sí, comencemos. Número 10. Adán y Eva en el cielo. De acuerdo a las escrituras sagradas de la Biblia, cuando Adán y Eva consumieron el fruto prohibido, obtuvieron el libre albedrío, lo que ocasionó que cometieran una falta a las órdenes de Dios. Lo que para nosotros sería el castigo divino, para ellos significó el destierro del jardín del Edén, y por ende, la expulsión del paraíso, y al mismo tiempo, un boleto de no retorno al infierno. Hasta ahí todo bien. Pero esto no se condice con lo que nos cuentan en la introducción de Hazbin Hotel, ya que aquí nos muestran que tanto Adán y Eva están viviendo en el cielo, aun cuando ellos provocaron el pecado original, lo que trajo la terrible consecuencia de vivir en el sufrimiento eterno. Más allá de utilizar la vieja confiable de decir, es que estas son caricaturas y no hay que tomarlas en serio, por lo menos es una contradicción muy curiosa. De hecho, si nos ajustamos a lo que dice la Biblia, el castigo de Dios a Adán y Eva significó la muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo. Cito Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y también cito Génesis 3:16, o parirás a tus hijos con dolor. Ahora, hay algunos que entendieron que solamente Eva fue quien comió el fruto prohibido en la serie, aunque yo tengo la sospecha de que Adán también la comió, pero a escondidas, además de que el ángel no vendría a ser Eva, sino que sería otra llamada Lut. Yo creo, por otra parte, que Adán y Eva fueron efectivamente castigados con el exilio del jardín del Edén. Sin embargo, este castigo no incluyó necesariamente el despido a las puertas del paraíso. Además de que genera desconcierto el paradero de Eva, por ahora solo sabemos que Adán estaba en el cielo por ser el primer pecador o humano que pisó la tierra, por lo que tuvo que seguir muchas normas para ingresar al paraíso, y obviamente después de su ingreso existieron más reglas. Sin embargo, algo quizás inentendible para muchos, incluyéndome, es que a pesar de su actitud y comportamiento, Adán siga estando en el cielo, más aún mientras sigue gozando de matar, ignorando que matar es un pecado, pero él no lo ve así. Mientras que, por otro lado, tenemos al personaje de Miss Mayberry, una mujer gentil, bondadosa y hasta devota, que solo por cometer un error terminó en el infierno. Y lo cómico de todo esto es que Adán ni siquiera sabe cómo ingresó al cielo, porque se lo pregunta a Sera, por lo que estaríamos hablando de un acto de negligencia y falta de fiscalización a la hora de dejar ingresar a humanos al cielo. Pero la pregunta sigue estando presente, ¿dónde está Eva? Ella también fue esposa de Adán y en la Biblia solo habla de que ellos por aceptar el fruto prohibido pecaron e ingresaron a la muerte. Tal vez todo esto se aborde más adelante. Igualmente, hay que entender que la serie juega con las sagradas escrituras, por lo tanto, no tiene por qué ser todo apegado al 100%, se pueden tomar la libertad creativa de modificar las cosas. Por poner un ejemplo, Lilith nunca fue la esposa de Lucifer, y ahí los tenemos teniendo una hija en común. Nuevamente, si nos basamos literalmente en la Biblia, y esto lo sé porque yo soy católico y me di el trabajo de leer la Biblia, Adán y Eva fueron castigados por el pecado original, pero la razón por la que están en el cielo es porque Jesucristo con su muerte bajó al infierno a liberar a todas las almas que estaban atrapadas ahí, y eso incluía a Adán y a Eva. Incluso Moisés y otros profetas estaban ahí, porque antes de la pasión de Cristo, las almas humanas no tenían derecho a llegar al paraíso debido al pecado original.
Ahora, desconozco de dónde sacó Vipsibov que Adán es un ángel, ya que los ángeles no tienen la misma naturaleza de un alma humana. Claro, todo esto dentro de la visión del cristianismo. Inclusive el concepto de Dios dentro de Hazbin Hotel no es el mismo de la Biblia. En la serie se vislumbra un Dios que creó toda la existencia solo para divertirse, y le importa tres pepinos el bien y el mal, o sencillamente permitió todo para que, a pesar de múltiples oportunidades a todo ente, estos demuestren su verdadera naturaleza para así tener pruebas contundentes del castigo o beneficio que merece cada uno. Además, dentro de la serie, Adán no es que esté en el cielo porque se lo merezca, sino que simplemente lo usan como un chivo expiatorio en el caso de que los exterminios fracasen, para que los ángeles se laven las manos con él y responsabilicen a Adán por los errores. Número 9. La entrada al cielo. Suponiendo que Helluva Boss y Hazbin Hotel comparten y conviven en el mismo universo, porque los ángeles de Hazbin Hotel no saben entrar al cielo, si en el capítulo 4 de la temporada 1 de Helluva Boss, el querubín Cletus explica que para llegar al cielo se necesita hacer algo bueno en la vida. De hecho, en la traducción, él dice literalmente: Hola, soy Cletus, bienvenido al cielo. ¿Hiciste cosas buenas para llegar aquí? Por lo tanto, de manera indirecta se da a entender que el requisito para llegar al cielo es practicar el bien o hacer algo bueno antes de morir, por lo que los querubines sabían de estos requisitos y técnicamente en Helluva Boss se consideraba a los querubines como los ángeles de menor rango, por lo que surge la duda de por qué los ángeles en el mundo de Helluva Boss saben de estos requisitos, pero en los de Hazbin Hotel no. Claramente esto es una incongruencia. Ahora, puede existir una diferenciación respecto a quién se refiera. Si nos fijamos, los humanos en el planeta Tierra tienen la oportunidad de entrar al paraíso si viven según las creencias de Dios o si realizan alguna buena acción antes de morir, como arrepentirse de sus pecados. En cambio, si vemos el caso de los pecadores en el infierno, nunca había sucedido que un pecador del inframundo se redimiera, un hecho que llevó a que los arcángeles no supiesen cómo hacer para que un alma pecadora en el infierno pudiese llegar al cielo, ya que por simple lógica, el hecho de que ya estén en el infierno significa que no fueron buenos ni tampoco se arrepintieron en vida humana. Hay teorías también que señalarían que Helluva Boss es una serie de eventos que suceden muchos años después de Hazbin Hotel. Esta es una hipótesis que no me costaría para nada creer, ya que, por un lado, es extraño que ninguno de los eventos de ambos universos sean afectados por el otro, aun suponiendo que el infierno es mucho más grande que el planeta Tierra y que no necesariamente las acciones de un área afecte al otro. En Helluva Boss se deja claro el hecho de que existe libertad por parte de los demonios de moverse donde quieran e incluso de enfrentarse a los ángeles. Además, dentro de Helluva Boss hay armas hechas de material angelical, cuando se supone que en Hazbin Hotel son objetos muy raros que aún no aparecen. También, suponiendo la connotación seria que significan las oleadas en el hotel, no vemos a ninguno de los 7 pecados en Helluva Boss preocupados, como si el tema ya haya sido solventado. Además de que en el capítulo 5 de la primera temporada de Helluva Boss se menciona una supuesta guerra contra el cielo. Igualmente, también es honesto decir que los requisitos que se pide para entrar al paraíso en ambos universos son demasiado arbitrarios, ya que el hecho de hacer algo bueno no garantiza que hayas tenido buenas intenciones, ya que hay que juzgar si se hizo por voluntad propia o por conveniencia e interés, y por otro lado, si se hizo una mala acción, si se realizó porque no había otra alternativa o por maldad pura. En definitiva, quizás la explicación que entregó el querubín Cletus fue una más bien superficial, y la razón de por qué ni los ángeles sepan la información sobre la entrada al cielo es porque están tan corrompidos que prefieren olvidarlo. Por eso los querubines instan a un viejo rico malvado a hacer una sola cosa buena para ir al cielo y tener el perdón, y por eso también expulsan a los 3 querubines sin una pizca de piedad o tristeza. Aunque fueron buenos, solo un error bastó para que los sacaran, por lo que puede suponerse que los querubines sí tienen permitido saber los requisitos para entrar al cielo, mientras que los ángeles, a pesar de tener más cercanía con Dios, aplican el efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sabemos, más creemos saber, y durante el juicio con Charlie no se mencionaron para hacerse los pendejos. Número 8.
¿Dónde está Jesucristo? Existe un dilema dentro de la serie que creo que nadie o muy pocos se han puesto a pensar, y esto es por qué el Salvador, el Hijo de Dios y aquel personaje que purifica las almas y da el perdón de los pecados, no ha aparecido en la serie todavía. Incluso, técnicamente, él estaría de acuerdo con los ideales de Charlie y hasta la apoyaría en su misión de redimir almas. Es decir, en vida, Jesús buscaba que la humanidad se salvara y que todos pudieran ir al paraíso. Es más, en un pasaje bíblico se menciona que Jesucristo fue tentado por el diablo y que cuando murió crucificado, el Salvador descendió al infierno a rescatar a las almas del purgatorio. Así que piénselo por un momento. ¿Ustedes creen que si Jesús conociera a Charlie, él la apoyaría con su hotel para redimir almas y así todos puedan recibir el perdón de sus pecados? La respuesta muy probablemente sería que sí. Jesucristo apoyaría y hasta estaría de acuerdo con el plan de Charlie y su idea de ayudar a las almas del infierno. Pero la pregunta importante de todo esto es, ¿dónde está Jesucristo? En Helluva Voss y en Hazbin Hotel se han hecho referencias a la Iglesia Católica, ya sea con crucifijos y con la aparición de un pastor padre. Así que, si Jesús, obviamente dentro del canon, realmente estuviese preocupado por salvar a las almas del infierno, como se dice en la Biblia y en la religión en general, entonces ¿por qué no ha salido ni ha aparecido? Tal vez una de las razones de por qué no ponen a Jesucristo es por la polémica mundial que se podría generar. Recordemos que a pesar de la enorme popularidad que ha ganado Hazbin Hotel, también ha recibido constantes ataques por parte de grupos religiosos fundamentalistas. Por esa misma razón no pusieron a Jesús en Record of Ragnarok. De hecho, ya fue una jugada bastante arriesgada la manera en la que metieron a San Pedro en la serie. También hay que pedirle al fandom un poco de paciencia. Apenas vamos en la primera temporada y sería un grave error meter todo el lore de un solo chingadazo. Las cosas se van explicando conforme pasan las temporadas, por lo que no es malo que no aparezcan figuras como Dios, Eva, Tronos, los 4 jinetes del apocalipsis u otros apóstoles. Además, hay que recordar que la serie no solamente se ha limitado en colocar elementos del cristianismo. Por poner algunos ejemplos, la figura de Lilith pertenece a la demonología judía y la separación del infierno por anillos pertenece a la literatura del poeta italiano Dante Alighieri. Así que chicos, si se sienten ofendidos porque no aparezcan figuras como Dios o Jesús en la serie, culpemos a los fanáticos que, literalmente, quemarían el estudio como protesta por profanar a la religión, incluso si lo hicieran en modo parodia, algo parecido a lo que ocurrió con la película parodia de la vida de Jesús de Netflix, donde Jesucristo era homosexual y las iglesias comenzaron a funar esa obra, al punto de que la plataforma de streaming todavía la tiene en su catálogo pero muy bien escondida, y en algunos países incluso no está disponible. Y si Vivian Medrano incluyese este personaje, imagino que tendría que ser una persona muy calmada, alegre y sin soltar una sola vulgaridad. Se supone que Lucifer, al ser hijo de Dios, debiese tener un lenguaje mucho más calmado, y sin embargo, en varias partes se ve que no es así. Número 7. La vanidad de los ángeles. Este punto está correlacionado con el número 10, donde formulé la pregunta de ¿por qué Adán está en el cielo? Pues aquí vamos a indagar más profundo. Según los pasajes bíblicos, los llamados ángeles caídos son aquellos que fueron expulsados del paraíso por haber escogido con su libre albedrío a la vanidad y por rebelarse ante Dios, igual como lo hizo Lucifer. Sin embargo, no tiene sentido que la mayoría de los ángeles exorcistas tengan tanta vanidad y sean autopensantes como para que entre ellos mismos se pongan de acuerdo para ir al infierno y purgarlo anualmente con la excusa de que el exterminio los entretiene, pues técnicamente Dios creó a los ángeles con un propósito, pero si estos hacen cosas a expensas de su voluntad, ¿qué hacer esto técnicamente es ir contra la voluntad de Dios al utilizar su libre albedrío para, bajo su voluntad, bajar al infierno y exterminar a los pecadores? Ahora mucho cuidado, porque hay ángeles como los querubines de Helluva Voss que, al acabar con una vida humana, se le negó la entrada al cielo. Además, ellos estaban siendo supervisados por un ángel superior, a diferencia de Adán, de Lut y el resto que practicaban el exterminio a costa de Dios, y Sera los encubría. Pero bueno, volviendo a la pregunta, los ángeles exterminadores eran vanidosos y autopensantes.
Entonces, ¿por qué ellos no han sido expulsados del cielo si técnicamente están yendo contra la voluntad de Dios? Nuevamente puede aparecer la vieja confiable de decir, porque no es una copia exacta y milimétrica de la Biblia, sino que toma inspiración de ella. Por colocar un ejemplo, en el universo de Beelzebub los serafines expulsaron a Lucifer del cielo, en cambio en la Biblia fue el propio Dios. Pero es innegable que en el cielo de Hazbin Hotel existe mucha corrupción, parecido al que hay en la tierra pero más divino, y demuestra que esto es lo que pasa cuando en el paraíso no existe un Dios dirigiendo todo este sistema, le entregan el perdón a ángeles como ellos, que creen poder hacer lo que quieran y al final lo consiguen. Por si no lo sabían, además de la Biblia, en otras religiones, el hecho de estar en el cielo es considerado el rango más alto que puedes alcanzar, un lugar espiritual donde el orgullo de un ser es sumamente exagerado y simplemente son capaces de hacer lo que sea para no salir de ese estado de superioridad, ya que fallar en ese punto conlleva sufrir una caída estrepitosamente dolorosa porque todo lo que tenías se pierde en un solo momento. Otra respuesta que se puede dar a esta incongruencia puede estar referido al cambio drástico que hay en la Biblia con respecto al carácter de Dios que se diferencian entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que en ambas partes del libro sagrado la personalidad de Dios no parece la misma. Otra contradicción con respecto a las Sagradas Escrituras es el odio que los ángeles le tienen a los pecadores, que no se adapta al mensaje entregado por Jesucristo de siempre dar la otra mejilla y amar a nuestros enemigos en el Sermón del Monte. Cabe recordar que los exterminadores de Hazbin Hotel iniciaron una masacre porque se temía que Lilith tuviera un ejército para dirigir, además de que la purga existe para mantener al círculo del orgullo en niveles mínimamente habitables, o al menos con una cantidad manejable de almas, una solución muy radical y deleznable para acabar con la sobrepoblación del infierno y evitar que haya alzamientos. Número 6. ¿Baggy sabía cómo vencer a los ángeles? En Hazbin Hotel se deja explícito que los ángeles solo pueden ser derrotados por las armas angelicales e incluso en Helubavos hay evidencias de que los demonios de la realeza también pueden ser derrotados con esta clase de instrumentos. Sin embargo, hay un detalle que lo vuelve muy ilógico. Primero que todo, Baggy solía ser el mejor ángel exterminador que tenía Adán en el cielo, incluso Baggy nos lo demuestra en el capítulo Huevos Revueltos, cuando le enseña a los demás del hotel a tener confianza llevándolos a un campo de batalla, lo que nos indica que Baggy no solo era una buena dirigente militar, sino también la de más alto rango en el ámbito de combate. Lo siguiente es que cuando Baggy va a pedirle ayuda a Carmilla, lo primero que le pide es que entregue el secreto para vencer a los ángeles, lo que se vuelve contradictorio. Es decir, hubiese tenido más sentido que le preguntara con qué, más no el cómo, pues ella, al ser la más alta importante de su raza, debía saber cómo se comportan los de su clase. Desde mi punto de vista, no tiene sentido que Baggy, siendo la mejor exorcista del ejército del cielo, no sepa cómo vencer a los de su misma clase si ellos literalmente la amenazaron de muerte y hasta le hicieron daño físico como sacarle un ojo y sus alas. Podría tener sentido que Baggy pensara que solo un ángel puede acabar con otro, pero esto no es correcto, ya que después de que descubrió que alguien como Carmilla, o sea una pecadora, venció a uno, automáticamente se rompe esa regla. Y por cierto, por ahora esta es la única incongruencia que no está basada en la Biblia. Para empezar, Carmilla le explica a Baggy que los ángeles pelean con muchas aperturas porque se piensan que son invencibles. Quizás por eso mismo Baggy nunca se puso a pensar si lo que la lastimó fue la fuerza de otro ángel o la misma arma. Además, ella sabía que Carmilla mató a un ángel, pero no como lo hizo. Y sin mencionar que se deja implícito que los ángeles nunca habían sufrido daño proveniente de una criatura que no fuese angelical y menos en el mismo cielo. Hasta Adán se sorprendió que es posible morir bajo sus propias armas cuando Charlie lo hiere en el hombro. Básicamente, en toda la primera temporada, se descubrió que los ángeles desconocen mucho sobre ellos mismos y su propio mundo, y por más que Baggy era muy buena en su trabajo, tenía un rango menor que el de Adán y Lut, por lo tanto, no es de extrañar que nunca se haya cuestionado aspectos aparentemente lógicos.
Por lo que llevamos de serie hasta la fecha, ningún demonio había logrado matar a un ángel, ya sea por un tema de poder o por simplemente decidir escaparse al creerlos invencibles. En conclusión, chicos, esta serie, además de ser simple entretenimiento, también representa un reflejo para recordarnos cómo debemos manejar nuestras emociones ante situaciones tan complicadas pero que son comunes en esta época, pues Internet ya ha corrompido brutalmente a las personas. Si la televisión lo hizo en su momento, la red lo está haciendo mucho más rápido. Así que, ¿a qué quiero llegar? Incluso si le ponemos atención a las letras de las canciones, nos damos cuenta que no son del montón, sino que tocan en profundidad a los adultos si les prestan atención. Así que no es una simple caricatura como muchos dicen, por algo tardaron tanto en estrenarla. Y bueno chicos, esto ha sido la primera parte del top 10 de cosas sin sentido de Hazbin Hotel. La segunda parte la intentaré subir lo más rápido que pueda, así que no se desesperen. Espero que les haya gustado, les mando un enorme abrazo, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.